Feliz sábado, Dios te bendiga, bienvenido al culto divino, en donde Dios, por medio de su palabra, tiene lecciones extraordinarias para transformar nuestras vidas. Pero antes, vamos a pedir que su poder se manifieste en esta hora y nos toque con su presencia. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por el privilegio de estar aquí juntos para estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que toque a cada persona que está viendo este programa, oh Señor, donde quiera se encuentre, en cualquier lugar del mundo, y que puedas también de manera especial, Señor, transformar nuestras vidas por el estudio de la misma. Permite, oh Padre Santo, que ahora tu Espíritu Santo pueda tocar al expositor, pero que no se vea él, sino que se vea tú y nuestro Señor Jesucristo exaltado en esta hora, y que el mensaje de esta mañana traiga esperanza, alegría y gozo a cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos, imploramos, amén, amén. He titulado el tema para esta hora, Dios llama a los ocupados. Dios llama a los ocupados. Y quizás te puedes preguntar, ¿cómo es eso que Dios llama a los ocupados? Mira, cuando estaba comenzando mi ministerio, era tan solo un pastor comenzando, ya estoy en mi año 30 de pastorado, pero cuando estábamos allí, eso fue en la Asociación del Alto Magdalena, en la ciudad de Bogotá, le preguntaba a los pastores de más experiencia, ¿cuáles son los secretos para poder ser un pastor exitoso? Y muchos me dijeron muchas cosas, pero hubo un consejo de un pastor que realmente me impactó. Y el pastor me dijo de la siguiente manera, me dijo, mira, cuando tú necesites el favor de alguien, pídele el favor a alguien que esté ocupado, porque el que está desocupado probablemente te va a decir que no tiene tiempo. Y como que eso sonaba raro para mí, ¿cómo así que tengo que pedirle el favor a alguien ocupado? Sin embargo, mi ministerio corrió y descubrí que la gente más comprometida en la iglesia precisamente son las personas altamente ocupadas. Y de eso, pues queremos compartir en esta hora. Vamos a abrir la palabra del Señor y quiero invitarles para que ustedes vayan conmigo al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, el capítulo 13, el versículo 4. Deuteronomio, el capítulo 13, el versículo 4, y dice Dios en su santa palabra. Dice Dios, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Qué tremendo texto este de la Biblia. Así que nosotros debemos temer a Dios, guardar su palabra y escuchen, escucharle a Él, servirle a Él y seguirle a Él. Y entonces la pregunta que surge es, ¿cómo es esto de que si la Biblia nos habla de tantos hombres que sirvieron a Él, cómo estos hombres vinieron a servirle? Pues yo quiero que compartamos juntos en esta hora que cuando Dios llamó a esos hombres estaban ocupados y dejaron sus ocupaciones para servir al Señor. Pero hay una característica interesante de lo que sucede aquí, y es que cuando Dios llama no podemos resistirnos a su llamado, simplemente debemos aceptarlo. Así que quiero que vayan conmigo y hagamos un recorrido muy rápido con algunos personajes de la Biblia que nos van a mostrar esta interesante realidad. Vamos a comenzar con Moisés, ¿qué les parece? Moisés, que aparece registrado en el capítulo 3, lo que quiero compartirles, Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 2. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 2. Dice Dios en su santa palabra. Sigan la lectura conmigo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Quiero que hagamos un énfasis especial en el versículo 1, la primera parte. ¿Qué estaba haciendo Moisés cuando Dios lo llamó? Pues el texto dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y llevando las ovejas
por el desierto. Noten ustedes cómo aquí vemos a un Moisés que está ocupado cumpliendo una tarea. Está ocupado atendiendo su trabajo, su responsabilidad. En este entonces, pues él trabajaba para su suegro. Fue el trabajo que finalmente encontró durante 40 años en el desierto. Y allí Dios estuvo con él. Y era importante que él pudiera realizar ese trabajo porque ese trabajo le daría las herramientas necesarias para que ahora pudiera ser el libertador de la nación de Israel. 40 años estuvo como príncipe en Egipto y ahora 40 años estuvo en el desierto aprendiendo mansedumbre, humildad. Bien, la Biblia declara que Moisés era el hombre más manso que existía sobre la tierra. Entonces, ahora tenemos que Dios llama a un hombre ocupado. Ocupado. ¿Y qué hace Moisés? Deja todas las actividades que tenía, le dice a su suegro, ahora Dios me está llamando a una comisión, a una tarea, y se va a cumplir la misión que Dios le guarda. Qué interesante. Pero eso no solamente pasa con Moisés. Eso pasa con otros hombres de la Biblia. Quiero que vayan conmigo para que miremos el caso de Gedeón. En el libro de Jueces, el capítulo 6, el versículo 11 y 12. Jueces, capítulo 6, versículo 11 y 12. Dios dice en su santa palabra, contándonos esta historia, Jueces 6, 11 y 12. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Tenemos ahora aquí a un hombre llamado Gedeón, ocupado, cuidando la cosecha y además de eso, evitando que sus enemigos se la robaran. Noten ustedes cómo Dios mira a personas que están trabajando, ocupadas, para hacerles el llamado. Me surge la pregunta, ¿por qué Dios no llama mejor a los desocupados? ¿Por qué tiene que llamar a los que están en responsabilidad, de los que están ocupados? Pues miren, ya tenemos el caso de Moisés y el caso de Gedeón, pero esto se repite a lo largo de toda la Biblia. Quiero que sigan conmigo ahora para que miremos el caso del profeta Eliseo y vayamos a Primera de Reyes, el capítulo 19, el versículo 19. Primera de Reyes 19, 19. Primera de Reyes 19, 19. Dice Dios en su palabra, partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante, le echó sobre él su manto. Bueno, aquí tenemos un llamado que Dios le está haciendo a Eliseo a través del profeta Elías. Y quiero que me sigan en el versículo siguiente para que miremos el resto de la historia. Versículo 20 de Primera de Reyes, el capítulo 19. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le digo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Versículo 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Bueno, muy seguramente era la posesión que tenía Eliseo. Trabajaba allí para poder ayudar a su padre y entonces seguramente lo que era de su propiedad, dice, bueno, ya no necesito estos bueyes, y ahora se los da y los comparte con toda la gente y acepta el llamado y se va tras Elías. Un hombre ocupado, un tremendo agricultor, ocupado en las tareas, pero bueno, Dios llama a los ocupados. ¿Te sientes muy ocupado? ¿Estás con muchas responsabilidades? ¿Crees que no tienes tiempo para servir al Señor? ¿Crees que quizás esa oficina en la que trabajas te agobia de trabajo y de responsabilidades? ¿Crees que quizás tu propia empresa, esa empresa que sacaste adelante ahora no te permite sacar tiempo para Dios? Pues quiero decirte que Dios te está diciendo aquí otra cosa, pero vamos a avanzar. Vamos a avanzar. A los apóstoles, ¿cómo Dios llamó a los apóstoles? Y
Y quiero que vayan conmigo al Evangelio según el apóstol San Mateo, el capítulo 4, Evangelio según San Mateo, el capítulo 4, el versículo 18 al 19. San Mateo 4, 18 al 19. Dice el Señor en su palabra: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pescadores ocupados en sus faenas, en su tarea. Estaban echando las redes, estaban en su trabajo diario, consiguiendo el sustento cotidiano. Y ahora, ¿cómo es posible que hombres tan ocupados, Dios les esté diciendo: mire, dejen lo que están haciendo y vengan a servir? ¿Cómo entender esto? Miremos el caso de Pablo, el caso de Pablo. Y quiero que vayan conmigo allí al libro de los Hechos, el capítulo 9. Libro de los Hechos, el capítulo 9. Y vamos a mirar desde el versículo 1 al versículo 6. Hechos 9, desde el 1 hasta el 6. Tremenda historia esta. Vayan conmigo, síganme por favor. Saulo, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ocupado persiguiendo a los cristianos, ocupado buscando cómo llevar personas a la cárcel, ocupado en esta tarea de poder mantener la fe judía, según él, en aquel entonces, sin que nada viniera a dañarla o estorbarla. Y esos cristianos estaban estorbando esa fe y esas creencias judías, así que tenía que exterminarlos. Tremenda tarea, muy ocupado, y a un hombre ocupado Dios lo llama. Hay dos preguntas que hace el apóstol y luego voy a volver sobre ellas. Y en el versículo 5 él dice: ¿quién eres, Señor? Y en el versículo 6 él dice: ¿qué quieres que yo haga? Estas dos preguntas son claves para el desarrollo del tema de hoy, pero la pregunta que me surge ahora es: ¿por qué Dios buscó a personas ocupadas para que le sirvieran? Pues miren, generalmente la persona ocupada, y aquí quiero entrar en la segunda parte de mi tema, es la más comprometida. Las personas ocupadas son las personas que asumen compromisos, por eso están ocupadas. Dios necesita en su obra personas que estén dispuestas a asumir compromisos. Dios necesita en su obra personas que no tengan miedo a asumir compromisos. Las personas que están ocupadas sacando un emprendimiento adelante, asumiendo una responsabilidad, sirviendo como voluntarios en un lugar, en otro lugar, ayudando para que se desarrolle la iglesia, teniendo cargos, responsabilidades. Muchos son ancianos de iglesia y además de ser tremendos ancianos de iglesia, viven tremendamente ocupados. Y usted ve a algunas personas entre la congregación, miembros de la iglesia, que tienen pocas responsabilidades, poco que hacer en su diario vivir, pero no aceptan cargos y no aceptan compromisos. La razón es que las ocupaciones y las responsabilidades hacen que seamos personas comprometidas. Por eso Dios necesita en su obra a personas que no tengan miedo para asumir compromisos. Y si tú tienes miedo, no te preocupes. El amor de Cristo echará fuera ese miedo. También Dios necesita en su obra personas que no evadan ni esquiven los compromisos. Miren, tenemos padres que esquivan la responsabilidad de ser padres, madres que esquivan la responsabilidad de ser madres, pero tú ves algunas personas que además de que
trabajan fuertemente en sus trabajos, llegan a casa, atienden bien a sus hijos, les ayudan con las tareas, se acuestan tarde, se levantan temprano y ustedes, algunos dirán, wow, pero ¿cómo hace esta gente? ¿Por qué hacen todas estas cosas? Y Dios les da fuerza para seguir adelante y sacar adelante sus compromisos. Se necesitan personas que asuman los compromisos, no solo en la paternidad y la maternidad, que asuman compromisos en diferentes áreas, pero sobre todo que estén dispuestos a asumir compromisos con Cristo. A la pregunta, ¿qué es compromiso? Un tremendo orador mexicano, quizás algunos lo conocen, Miguel Ángel Cornejo, respondió: compromiso es estar dispuesto a morir por alcanzar los sueños. Cuando tú tienes un sueño, cuando tú quieres sacar adelante un proyecto, cuando tú te comprometes con algo, pues estás dispuesto a sacrificar lo que sea para sacarlo adelante, eso es compromiso. Y te voy a decir algo, las personas comprometidas son las personas más felices en la vida. Las personas comprometidas son las que alcanzan sus sueños. Las personas comprometidas son las que se esfuerzan para sacar adelante a sus familias y que ellos, los miembros de su familia, cumplan sus sueños también. Pero las personas comprometidas son también las que más trabajan para la obra del Señor. Así que te animo a que te comprometas. El que está comprometido insiste, insiste hasta que alcanza lo que quiere. Se han escrito muchas historias sobre Tomás Alva Edison y bueno, no sé si todas son verdad, pero hay muchas que se dicen. Algunos de sus biógrafos exponen una y otra idea, pero hay una anécdota que leí hace algún tiempo atrás sobre él, cuando él estaba desarrollando la bombilla eléctrica. Ya llevaba más de 1000 intentos buscando cuál era el filamento indicado para la bombilla. Algunos de sus empleados le dijo: oye, pero ¿cómo es posible, señor Edison, que usted siga en esto cuando ha tenido más de 1000 fracasos? A lo que el señor Tomás Alva Edison respondió: bueno, realmente no son 1000 fracasos. Yo lo que he encontrado es más de 1000 maneras diferentes como el proyecto no funciona, pero finalmente encontraremos el filamento indicado. Así que algunos no ven ese trabajo como fracaso y finalmente llegó a ser un hombre muy rico a sus inventos. Patentó más de 2000 inventos al momento de su muerte, a los 85 años. ¿Y esto por qué? Porque tiene claro que hay un propósito en la vida, una misión que cumplir. Y él así es como lo desarrolló. El que está comprometido insiste, insiste hasta que alcanza lo que quiere. No ve las cosas como fracaso, sino la ve como oportunidades para seguir aprendiendo y crecer. Y hay un elemento muy importante: el compromiso requiere fe. Escuchen esto, el compromiso requiere fe. Claro. Si tú quieres una casa en el futuro, pues eso requiere fe de que con la ayuda del Señor vas a tener salud, vas a conseguir un buen trabajo, vas a ahorrar, vas a dar para la cuota inicial y vas a salir adelante. Si lo que quieres es un carro, pues eso requiere fe. Tienes que planear, planificar para poder alcanzar tus sueños. Hablando de sueños materiales, pero también cuando son sueños espirituales. Tú quieres ser un predicador, tú quieres estudiar teología, tú quieres establecer un ministerio para que, así como Sun TV alguna vez fue el sueño del pastor Esteban Borr, y este sueño es una realidad, pues todo comienza así en la mente como un sueño. Así que, ¿qué es lo que hace? Cuando tú estás comprometido, trabajas por alcanzar tus sueños. Pero mi pregunta es, ¿tienes algún sueño para Dios? Mi pregunta es, ¿estás haciendo algo para poder alcanzar a personas que necesitan conocer de Dios? ¿Estás muy ocupado y sientes que no tienes tiempo para hacerlo? Pues llegó el momento de que tú puedas aceptar el llamado que Dios te está haciendo, y es de comenzar esa nueva experiencia con Cristo. Mire, se necesita fe en Dios para saber que el futuro será mejor que el presente. Se necesita fe en Dios para dar paso a paso y alcanzar todo lo que te propongas. Se necesita esa seguridad de que Dios te va a guiar en el proceso. Por eso hay que buscar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que necesitamos fe para poder alcanzar los sueños. Compromiso con Dios implica que tú pones tus talentos, lo que Dios te ha dado en la vida, tus habilidades, los conocimientos adquiridos para el servicio de su obra. Y no importa cuál sea el talento que tengas. Recuerdo a aquel joven que se bautizó, ciclista, de alto rendimiento, y le dice al pastor: pastor, pero ahora yo lo único que sé es correr en bicicleta, ¿qué puedo hacer? Y recuerdo que el pastor le dijo: bueno, pues usa esa habilidad que tienes
esa capacidad física que tienes para ganar a otros. ¿Qué crees tú que puedes hacer para ganar a algunas personas? Y dijo, lo único que se me ocurre es, pues, establecer un club de ciclismo aquí en la iglesia e invitar a muchos a que participen. Pues el joven lo hizo y a la vuelta de un año, 17 de su club de ciclismo se habían bautizado en la iglesia. Eso es compromiso. Tú estás ocupado, pero lo mismo que tú haces, ahora lo pones al servicio de Dios. Tú estás ocupado en tu empresa, en tu profesión, pero lo mismo que tú haces en tu empresa y tu profesión, ahora lo pones al servicio de Dios. Ahora descubres que necesitas quizás aprender nuevas cosas para ser un mejor discípulo. Ahora necesitas practicar con mayor intensidad algunas cosas que haces bien, pero para ponerlo al servicio de Dios. Ahora te olvidas de tus debilidades y te concentras en tus fortalezas. Ahora entonces te mantienes firme cuando vengan problemas y adversidades, porque la fe en Dios te sostiene y porque cuando tú pones todo lo que tienes al servicio de Dios, pues Dios te va a recompensar. Hay miles de personas, millones de personas a las que tú puedes impactar si simplemente comienzas ahora a decir, Señor, me comprometo contigo, acepto el llamado. Y este tema de esta hora es para ti en el nombre del Señor, para decirte, ¿estás ocupado? Pues a ti te necesito. ¿Estás con muchas responsabilidades? Pues vas a tener mayores responsabilidades aún, porque Dios te va a llevar a alcanzar lo que tú no te imaginas, a ir a los lugares que nunca has sospechado, simplemente cuando te pones al servicio de Dios. El compromiso con Dios es supremamente importante. Y quiero que miremos cómo algunos hombres de la Biblia manifestaron ese compromiso. Vayan conmigo a Primera de Crónicas 28. Primera de Crónicas, el capítulo 28, el versículo 9. Primera de Crónicas 28, 9. ¿Están conmigo? Dice Primera de Crónicas 28, 9. Ahí está el Señor. A ver. Ya llegamos. Primera de Crónicas 28, 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Esas mismas palabras son para nosotros hoy. Esas mismas palabras referidas a Salomón hoy pueden transformar tu vida y darte una vida de compromiso. Así que nota cómo el versículo plantea que Dios conoce, escudriña los corazones, entiende todos los intentos de nuestros pensamientos, lo que tú piensas, y mira cómo Él dice que debemos servirle con un ánimo voluntario. Debemos decir, Señor, aquí estoy, soy tu voluntario. Y como tu voluntario, tú ponme a trabajar. Y ¿saben qué es lo interesante? Que cuando tú le sirves al Señor, Dios te recompensa. Dios es un Dios de recompensas. Su especialidad de Él es recompensar a los que le sirven. Y te recompensa con bendiciones espirituales en primer lugar, pero también con bendiciones materiales. Él promete que nada te va a faltar. Él promete que no tendrás ninguna angustia o afugia financiera, que siempre habrá pan sobre tu mesa, que siempre tendrás incluso para compartir y dar a los más necesitados. Así que cuando tú tomas la decisión de servirle, Él se encarga del resto. Tú solamente dale al Señor tu vida, tu tiempo, con ánimo voluntario, como lo hizo Salomón. Y ustedes conocen la historia de Salomón. Así lo hizo. En 7 años construyó el templo más maravilloso que haya existido sobre la faz de la tierra, dedicado para adorar y glorificar a nuestro Dios, deseado por todas las naciones. Y bueno, por eso solo duró 400 años en pie, porque vinieron los babilonios, ¿verdad? Y se llevaron todo el oro que allí estaba por toda la belleza que había trabajado Salomón juntamente con todos los miles de hombres que había contratado para la construcción del mismo. Solo para decirles esto, que el compromiso con Dios es un valor supremamente importante, y el sueño que era del rey David y que no pudo alcanzar por la sangre que derramó y que ahora su hijo Salomón lo cumplía, fue una realidad. ¿La razón? Porque él se comprometió con Dios. ¿Qué sueño tú quieres construir para Dios? Es el momento de que te ofrezcas como voluntario para su obra. En tu propia iglesia, ahí puedes decir,
simplemente al pastor, pastor, mira, aquí estoy como voluntario, quiero que me use. Dígale cuáles son sus dones, sus talentos. Decirle en qué cosas eres bueno y hábil, y seguramente van a encontrar la manera de poder desarrollar esos dones y talentos para la construcción de la iglesia. ¿Se imaginan si eso funcionara con cada cristiano en el mundo? ¿Se imaginan a cuántas personas alcanzaríamos? ¿Se imaginan cuán poderosa sería nuestra iglesia en el planeta? ¿A dónde no ensancharíamos a cada rincón de este mundo? La razón es porque necesitamos gente comprometida. Si tú eres comprometido y ayudas a comprometer a otros, finalmente podremos mirar cosas extraordinarias que pasarán en el seno de tu iglesia. Hablo para los que están en la iglesia, y si quizás estoy hablando con alguien que no es miembro de la iglesia y tú estás escuchando ahora el culto divino, pues a ti te digo que como estos hombres de la Biblia debes ir y poner tus servicios, tiempo, dones, talentos en las manos del Señor. Ve a la iglesia adventista más cercana, asiste y comienza a vivir esta experiencia de fe. El compromiso te hace una persona más importante, el compromiso te hace una persona más valiosa, el compromiso hace que incluso sin pretenderlo, comiences a ganar reconocimiento por otros, solamente porque tú lo que quieres es servir a Dios. Qué hermoso. Hablemos ahora de cómo el compromiso trae recompensas. Vivimos en un tiempo donde se requiere compromiso. Nadie alcanza el éxito en la vida si no está comprometido. Escucha esto. Voy a volverlo a repetir. Nadie alcanza el éxito en la vida si no está comprometido. Nadie. Toda persona exitosa en la vida es porque se comprometió con su trabajo, se comprometió con su familia. Quienes tienen una familia exitosa es porque están comprometidos con la familia. Quienes tienen un matrimonio exitoso es porque están comprometidos con su matrimonio. Y las recompensas que se tienen son maravillosas. No importa cuál sea la cultura del mundo de la que tú vengas, no importa el país en donde tú estés, el éxito sigue a los comprometidos. Y yo quiero invitarte para que tú puedas vivir de esa manera. Quizás el hombre más comprometido en toda la Biblia, fuera de Jesucristo, por supuesto, con respecto al tema de la evangelización, posiblemente porque existen más registros que él. Pudo haber habido hombres como él, pero no están registrados todos sus hechos en la Biblia, pues fue el apóstol Pablo. El Nuevo Testamento lo muestra él y muestra que él hace dos preguntas claras para poder obtener ese compromiso. La primera pregunta que yo le dije que retomaría es, ¿quién eres, Señor? Volvamos otra vez, por favor, a Hechos el capítulo 9. Hechos el capítulo 9, vayan conmigo. Hechos el capítulo 9, versículo 5. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y la segunda pregunta está en el verso 6. ¿Qué quieres que yo haga? Voy a ilustrar esto desde mi propia experiencia. Y quizá la oportunidad para compartir algo de mi vida con ustedes. Yo era tan solo un jovencito, acababa de ser bautizado, estaba en los 17 años, pero estaba muy enamorado de las cosas de Dios. Tomé la decisión de no perderme en ningún culto de la iglesia. Y en aquel entonces se desarrollaban los cultos de domingo, que de paso han desaparecido en la gran mayoría de iglesias hispanas del mundo, en los diferentes países también. Pero ese culto de domingo era a las 7 de la noche. Iba un grupo pequeño. Recuerdo que fuimos un grupo de unas muy pocas personas, quizás unos 7, 8 miembros, y un pastor fue a predicar ese domingo a la iglesia. Y predicó precisamente acerca de entregar nuestra vida a Dios y de servirle, de que que tú sientes un llamado de parte de Dios, simplemente ora al Señor y dile, Señor, aquí estoy, úsame. Y recuerdo que esa vez que se predicó ese tema ese domingo, lo predicó el pastor Arturo González. Y yo asistía a la iglesia de Kennedy en la ciudad de Bogotá y allí estaba escuchando su tema. Y recuerdo que cuando terminó su sermón, yo me arrodillé ahí en el templo y le dije, Señor, aquí estoy, úsame como tú quieras. ¿Qué quieres que yo haga? Para ese entonces era un estudiante de ingeniería mecánica en la Universidad Nacional de mi país, la Universidad Estatal, y creía que lo único que iba a hacer con mi vida era diseñar vehículos
y trabajar en una empresa de vehículos, de ensamble de vehículos. Mi sueño era trabajar en la empresa que representaba General Motors allá en mi país, en Colombia. Pero cuando le dije al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios comenzó a mostrarme que me necesitaba en su obra. Y cuando vinieron los nombramientos de la iglesia, apenas llevaba unos pocos meses de bautizado, 7 cargos en la iglesia me pusieron. 7 cargos. Y ahora yo dije, pero pues estoy recién bautizado, ¿cómo me van a poner 7 cargos en la iglesia? Y aunque ninguno era de dirección, algunos eran de su dirección, otros colaborando como maestro, etcétera, pero dije, voy a asumirlos y me comprometí a hacer lo mejor para el Señor. Pues eso hizo que me enamorara cada día más de las cosas del Señor. Y de ahí surgió mi deseo por estudiar teología y dejar la ingeniería mecánica. Ya de eso ha pasado una buena cantidad de años. 37 años desde aquel entonces. Pero lo que encontré claro en mi vida es que Dios tenía un llamado para mi vida, un llamado para el ministerio. Y yo estaba ocupado en mis estudios de matemáticas, ocupado en el álgebra lineal, ocupado en mis clases, pero ahora de ahí Dios me llamó. Y a veces tú crees que el plan que tú tienes para tu vida es mejor que el plan que Dios tiene para tu vida. Estás muy equivocado. Yo nunca pensé que iba a recorrer el planeta entero predicando la palabra de Dios y que iba a conocer tantos lugares, pero solo cuando me pongo en las manos de Dios, Dios lo hace posible. Cuando tú te entregas para ser su voluntario, Dios va a hacer posible eso y mucho más. Esas son las preguntas que le hizo Pablo. ¿Quién eres? Pues Él es mi Redentor, mi Salvador, mi sustentador, quien me envía al Espíritu Santo para mi vida, quien perdona mis pecados, quien me hace una nueva criatura, quien me transforma cada día, quien se encarga de todo lo que necesito. ¿Recuerdan ustedes cuando llamó a los pescadores? Si ustedes cuando llamó a los apóstoles que eran pescadores, ¿recuerdan ustedes lo que pasó en la pesca milagrosa en Lucas el capítulo 5? Pues juntaron tal cantidad de peces, que las 2 barcas se hundían. Y ahora llegaron a la playa con esas barcas llenas y había suficiente pescado para prepararlo, ponerlo a secar y para que la familia pudiera sustentarse sin que nada les faltara. Dios se encarga de proveer todo lo financiero para tu vida cuando tú te dedicas a servirle. Si no me crees, pues solo hay una manera que puedas tú comprobarlo y es haciéndolo. Porque yo lo hice y Dios me ha dado esa oportunidad bendita de vivir esa experiencia de fe. Así que Dios te llama a ti a cumplir un ministerio. Aquí, quienes me escuchan, están los misioneros que han de impactar el mundo. Cada uno de los países, no sé en qué país estás, Argentina, quizás Chile, quizás Perú, quizás Colombia, quizás El Salvador, quizás Guatemala, quizás, no, bueno, puedo seguirlos enumerando todos, pero aquí en el mismo Estados Unidos, Dios te ha llamado para convertirte en un misionero y para que te comprometas con Él. No me digas que no hay tiempo para dar estudios bíblicos, no me digas que no hay tiempo para visitar a las personas, no me digas que no hay tiempo para llevarles un detallito de parte del Señor o en tu nombre también y decir que lo haces porque Dios te motivó. No me digas que no hay tiempo para eso, porque cuando tú te comprometes con Dios, eso ocupará el primer lugar en tu vida. Y cuando haces que los miembros de tu familia se comprometan con ello también. Así que Dios nos llama para cumplir ese propósito extraordinario. No importa si estamos ocupados. Y escucha esto. Quien tiene claro que ha sido llamado al ministerio por Dios, posee un alto sentido de compromiso con ese llamado. Lo que hace que nos sintamos de verdad convencidos del llamado es que hemos sido elegidos por Dios mismo, que es el Rey del universo. Te lo voy a ilustrar. Si a ti te hacen una llamada telefónica y te dicen que es de presidencia, la presidencia de tu país, y que necesitan que vayas a casa, la casa presidencial, ¿cómo te sentirías?
halagado. La pregunta que quizás diría sí, es ¿y por qué? Pero mira, este es un llamado terrenal. Ahora imagínate un llamado celestial que es mucho más grande y poderoso que ese, que de verdad trae recompensas, no solo para esta tierra, sino recompensas eternas. Lo que hace importante un llamado no es la función tanto que vas a desempeñar, sino quien te está haciendo el llamado, quien te está haciendo la invitación. Lo que hace que un cristiano vea importante el llamado es el reconocer que está siendo honrado por Dios mismo. No es tan importante que te honre el rey de una nación o el presidente de una nación, como que Dios mismo te honre llamándote a servirle. Lo que hace a un cristiano distinguido no son las cualidades que posee, no son las habilidades que posee. Lo que hace a un cristiano distinguido es precisamente el hecho de que ha sido llamado por la persona más importante de este universo. Y esa persona es Dios mismo. Lo que hace que tú seas distinguido en una reunión donde pueden haber miles de personas, pero el que dirige la reunión hace que te llama para que te sientes al frente y cita tu nombre en presencia de los demás. Eso es lo que hace que tú seas importante, que seas reconocido. Es que te llama precisamente el dueño del universo. Así que, si tú tienes esa convicción, vas a hacer cosas increíbles. Ay, escúchame esto. No hay nada más poderoso en el universo que un hombre convencido, una mujer convencida de su llamamiento. Cuando tú eres convencido de tu llamamiento, puedes llevar, con la ayuda del Señor, empresas extraordinarias adelante. Pero tienes que entenderlo así. Esta convicción de llamado marca la diferencia. Por eso cuando pregunta Pablo, ¿quién eres, Señor? Bueno, pues el Rey del universo, el que murió en la cruz por ti. ¿Qué quieres que yo haga? Que seas predicador a los gentiles. Y asumió la tarea. Y por eso el evangelio se esparció por todo el mundo conocido en aquella época, gracias a hombres como Pablo, que entendieron la misión que debían cumplir. Yo entiendo mi misión. La tengo clara. ¿Tú la tienes clara? A mí Dios me llamó hace 37 años. Es posible que a ti apenas te esté llamando ahora con este tema, pero aprovecha el llamado que Dios te hace. Esta convicción de llamado nos hace diferente, nos transforma. Mire, cuando tú eres llamado a servir a Dios, tu vida cambia totalmente. Te vuelves más agradecido, te vuelves más diligente, el querer hacer las cosas bien para Dios. Además de eso, te vuelves más responsable, más serio. Ya cuidas mucho tus palabras y sabes que lo que tú dices puede dañar a alguien, así que mejor evitas cualquier palabra que dañe y solo usas palabras que construyan. Te vuelves trascendente porque ahora comienzas con tus acciones, con tus palabras y aún con tus pensamientos a transformar la vida de otros. Aquí está la diferencia entre un miembro de iglesia comprometido y el miembro que no lo es. Y yo te hago una pregunta, ¿tú eres un miembro de iglesia comprometido? ¿Con Dios? Voy a decir esto de manera respetuosa a muchas personas que formaron parte fundamental en mi vida, a quienes aprecio y quiero mucho, y algunos de ellos fueron mis jefes. Y recuerdo que alguna vez un jefe con mucho amor me sentó en su oficina después de que había recibido un llamado para trabajar en esa institución y me dice, quiero que sepas que tú has llegado a esta institución para quedarte por muchos años. Yo lo miré con una sonrisa y le dije, pastor, voy a trabajar aquí hasta cuando Dios quiera, porque yo no trabajo para usted, trabajo para Dios. La convicción de mi llamado marca la diferencia, porque cuando tú trabajas para Dios, tú buscas la excelencia. Cuando tú trabajas para Dios, tú te esfuerzas más. Cuando tú trabajas para Dios, que te da todo, eres una persona que quiere agradarle con todo lo que tú haces. El discípulo no se agrada a sí mismo. El discípulo vive para agradar a Dios. Y cuando ustedes ven a estos hombres de la Biblia, que aunque cometieron
pecados y errores como yo los cometo, como tú los cometes. Dios nos usa a pesar de esos errores. Pero vivimos para agradar a Dios. Agradamos a Dios con lo que decimos, agradamos a Dios con lo que comemos, agradamos a Dios con lo que vestimos, agradamos a Dios con lo que hacemos, con nuestras conversaciones. Y quizás lo más difícil, comenzamos a agradar a Dios con nuestros pensamientos, porque ahí es donde está el inicio del pecado. Pero eso es lo que genera el compromiso. Tu vida es transformada, te haces una mejor persona en esta tierra y te preparas para la eternidad. Dios te ama profundamente. Y Él sabe que si tú te comprometes con Él, vas a tener una vida de victoria, una vida exitosa. Comienza ya. Ya. Y ahora, ¿cómo saber que Dios me está llamando? Mira, Dios te va a mostrar de varias maneras cómo te está llamando. Número uno, una impresión del Espíritu Santo. Te puede decir, mira, te estoy llamando. Y a veces Dios te puede decir a través de un sueño o a través de otra persona, qué es lo que quiere que tú hagas. O a través de una junta que te nombra para una responsabilidad, qué es lo que quiere que tú hagas. Dios tiene muchas maneras de llamarte. A mí me lo hizo con una impresión. Pero ¿saben? Hubo un momento en que yo necesitaba la reconfirmación de ese llamado, porque ahora yo sentí la impresión ese domingo en la noche que predicó el pastor Arturo González, que me arrodillé y le dije, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces también vi a varios de la iglesia que me decían, vete a estudiar teología, aquí te vemos que todo el tiempo estás metido en la iglesia, parece que te gusta mucho esto, vete a estudiar. Y dije, ok, perfecto, y me fui a estudiar teología, pero supieran ustedes que cuando terminé de estudiar mi teología, cuando iba rumbo hacia el primer día de trabajo de mi vida en el ministerio como pastor, y entonces ahora tenía que tomar 2 buses, tomé un bus que me llevaba a la ciudad de Villavicencio, en el departamento del Meta, en Colombia, y luego de allí tenía que tomar otro bus, hacer la transferencia para un bus que me llevaba al pueblo donde iba a dirigir una escuela. Y recuerdo que cuando llegamos a la ciudad de Villavicencio, entonces ahora vamos a hacer el transbordo, y llevaba 3 cajas de libros y una maleta grande, y en esa maleta grande pues era mi primer día de trabajo, llevaba mi ropa nueva, llevaba sábanas nuevas, mi madre me había ayudado con todas esas cosas, mi padre me ha regalado un pequeño equipito de sonido para poner música cristiana allí, y todo lo llevaba en la maleta, así que íbamos muy contentos. Pero cuando voy a sacar mi maleta del autobús, no estaba la maleta. Sí estaban las 3 cajas de libros. Y entonces le digo al señor del bus, Señor, ¿y mi maleta? Aquí está el ficho que ustedes me dieron para saberle que le entregué la maleta. ¿Dónde está mi maleta? Era una maleta grande de color azul. Y recuerdo que el ayudante del bus echó las manos a la cabeza y no sabía ahora qué hacer. Y le dije, mira, mi maleta, ahí tengo todo. ¿Y qué tenía en la maleta? Y le dije, pues tengo esto y esto y esto. Y hasta se disgustó conmigo. Me dijo, hasta oro traía usted ahí. Le dije, no, yo no dije que traía oro, yo dije que traía un pequeño equipo de sonido, que traía ropa nueva, sábanas nuevas. En mi primer día de trabajo le expliqué, pero hasta me trató mal el conductor. Así que yo me fui detrás del bus con un pastor amigo, el pastor Leonel Preciado, y detrás del bus oramos juntos. Y recuerdo que yo le dije a Dios en esa oración, mire Señor, tú me has llamado, yo sentí la impresión de que debía estudiar teología, este es mi primer día de trabajo en el ministerio, y ahora, Señor, se perdió la maleta, pero te voy a pedir un favor. Si tú de verdad me quieres trabajando en el ministerio, que esa maleta aparezca. Que esa maleta aparezca. Pasaron cerca de 40 minutos. Y ahora estaba yo parado frente a la taquilla de venta de tiquetes, mirando hacia afuera, y de pronto veo que un taxi se estaciona afuera, abre la cajuela y de la cajuela saca mi maleta. Y me la trae y viene caminando, porque la maleta tenía la estampilla de la empresa que me había transportado, viene caminando con la maleta hacia la taquilla. Y recuerdo que yo dije, ¡esa es mi maleta! Y el señor que la traía la descarga y me dice, tranquilo, ni siquiera la he tocado, puede revisarla, ahí está todo completo. Y la abrí en presencia del conductor, el conductor le dio un dinero en gratitud, la abrí y le mostré todas las cosas nuevas que traía. Y recuerdo que ese día lloré y le dije, Señor, gracias porque tú me has demostrado en mi primer día de trabajo que quieres que yo sea un pastor de tu obra y que quiero servirte. Mira, cuando
Cuando tú quieres servirle a Dios, Dios te da evidencias de que Él te ha llamado. No me preguntes cómo, de qué maneras. Te estoy contando la mía, mi experiencia, pero Él puede hacerlo de miles de maneras, porque Él es poderoso. El compromiso con Dios hace que nunca olvidemos su providencia, hace que nunca olvidemos su gracia y nos deja incluso a través de milagros verificar el llamado y la confirmación que Él nos hace a servirle. Yo te invito para que abras tu corazón y le sirvas de todo corazón. Ahora, Dios nos pide compromiso. Esto es bien serio. Ya dijimos que Dios quiere gente comprometida, pero quiero que vayas conmigo a 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10. Y aquí voy a entrar en la última parte de mi tema. 1 Corintios, el capítulo 15, el versículo 10. Dice Dios en su santa palabra: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y sigue diciendo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí el apóstol está mostrando que es un hombre diligente, que es un hombre trabajador, que es un hombre comprometido. Pero no por él. Yo, el ser humano, el individuo, quisiera estar descansando. Algunos incluso, aunque son cristianos, sueñan por estar de vacaciones todo el tiempo. Quisieran tener suficientes propiedades para estar generando ingresos e irse de vacaciones todo el tiempo. O tener una empresa que trabaje para sí mismos e irse de vacaciones todo el tiempo. Y no hay nada de malo en pensar en vacaciones. O quizás tener suficientes acciones para que esas acciones les brinden el suficiente dinero constante para poder estar de vacaciones todo el tiempo. Pero eso es una vida sin propósito. Esa es una vida sin objetivos. Esa es una vida sin sueños. Qué bueno que tengas esas propiedades que te generen ingresos. Qué bueno es que tengas esa empresa que te genere dividendos. Qué bueno que tengas esas acciones que te permitan tener libertad financiera. Felicitaciones si es así. Pero ahora, si tú tienes eso, es porque Dios quiere que uses tu tiempo para fines nobles. Claro, toma tiempo para descansar también. Toma tiempo para viajar también. Pero toma tiempo para comprometerte con Dios. Toma tiempo para usar tus recursos y ayudar a los más necesitados. Tú tienes una misión que cumplir. Cúmplela. Por la gracia de Dios. Esa gracia de Dios te va a mover. El compromiso con Dios no tiene horarios. Trabajamos con Dios, por Dios las 24 horas. Dios es nuestro jefe inmediato. Las personas comprometidas siempre buscan la excelencia. ¿Y saben de dónde viene la palabra excelencia? De excederse, de hacer más de lo que se pide. Los comprometidos siempre se exceden, hacen más de lo que se les pide. Quien no lo hace simplemente es un observador. Pero aquellos que se comprometen siempre serán mejores. Las personas diligentes se sentarán ante personas importantes porque su diligencia hará que sean reconocidos. Y cuando nosotros somos diligentes en la obra del Señor, nos sentaremos a su lado por la eternidad. Vayan conmigo. Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. El capítulo 3, el versículo 21. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. Dice Dios en su palabra. Dice el Señor: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dios promete victoria a los que nos comprometamos con Él. Dios promete victoria y sentarnos en su trono a los que sirvamos y trabajemos para Él. Qué privilegio tan extraordinario, qué privilegio tan grande. Queridos, Dios tiene un plan para tu vida. Y aquí está el plan.
Eh, Quiero que sepas que hay personas que trabajan y no quieren tener a su jefe que los vigila. Hoy es muy común en diferentes compañías poder ver cómo se han puesto cámaras en los diferentes lugares para poder supervisar a los empleados. Y claro, el dueño de la compañía está en todo su derecho para saber cuáles son los empleados diligentes y los que no son diligentes o los perezosos, para de esa manera saber con qué grupo se queda. Él tiene todo su derecho. Pero eso incomoda a muchos. No nos gusta que nadie nos verifique. Hay esposos que no les gusta que sus esposas sepan dónde están. Y hay esposas que no les gusta que sus esposos sepan dónde están. Hay hijos que no les gusta eso tampoco. No les gusta ese control. Como que ese control incomoda. Pero para el comprometido eso no le preocupa. El que está comprometido en su matrimonio no le preocupa si su esposa lo está mirando en la aplicación para saber dónde está. El hijo que está comprometido con la familia no le preocupa, y mucho más si está comprometido con Dios, porque siempre va a andar en lugares correctos, no en lugares incorrectos. El que está comprometido no le preocupa quién lo observe. Pero yo quiero decirte que hay alguien que nos observa todo el tiempo, y ese alguien es Dios. Y Dios sabe cómo usas tu tiempo. Dios sabe cuánto tiempo pasas en las pantallas, en las redes sociales. Dios sabe cuánto tiempo tú estás ocupando en la televisión, viendo series, y a veces viendo una tras otra, tras otra, tras otra, solo viendo pasar el tiempo y perdiendo el tiempo, y sin ningún compromiso con Dios. Dios sabe cómo tú usas tus recursos, tu dinero, a veces en cosas innecesarias, banales, sin sentido. A veces comprando solo para acumular en casa. Dios conoce cómo tú, que tienes talentos y dones, los usas. Muchas veces para cosas incorrectas. O a veces dejándolos perder, porque bien podrías usarlos para alabar y glorificar a Dios, pero no lo haces. Las habilidades de tu trabajo que podrías usar para que la obra de Dios crezca, para colaborar en la iglesia, para apoyar en los proyectos, pues finalmente no se hace. Quiero decirte que Dios no te va a obligar a hacer nada. Esto es un trabajo voluntario para su honra y gloria. Hay miles de cosas que podemos hacer. Podemos visitar orfanatos, ancianatos, enfermos en los hospitales. Podemos visitar gente que no tiene hogar, habitantes de la calle, llevarles comida. Podemos ayudar a niños y niñas que han sido abusados. Podemos estimular a los más pobres llevándoles dinero o quizás comida para que se alimenten. Podemos ayudar a aquellos que pasan necesidades de diferente tipo, incluso necesidades emocionales, simplemente dando una palabra de aliento, escuchándoles, orientándoles. Podemos también enseñar lo que sabemos, nuestra arte, a alguien que no tiene cómo defenderse en la vida, que no sabe cómo ganar el dinero. Si tú eres mecánico, enseña mecánica. Si tú eres ebanista, enseña ebanistería. Si tú eres profesor, enseña a otros para que puedan imitarte. Usted decide, tú decides en qué áreas vas a comprometerte de acuerdo a tus dones. El asunto es, cuanto más te comprometes, más los demás lo notan. Termino diciendo que Dios llamó en el pasado a los ocupados y hoy sigue llamando a los ocupados. A los ocupados les gusta el compromiso. A los ocupados les gusta hacer las cosas bien. Los ocupados son los llamados al éxito. Los ocupados son las personas que Dios necesita. Si estás ocupado, acepta el llamado que Dios te hace. Da estudios bíblicos, sírvele con amor. Y si estás desocupado, pues comienza a convertirte en una persona ocupada para Dios. Él suplirá todo
lo que tú necesitas. Que Dios pueda ayudarte, pueda ayudarnos para que podamos ser personas comprometidas 100% y nos preparemos para ayudar a preparar al mundo para la venida de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde.